6:46 minutos de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ministro, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Y gracias a ustedes por la invitación. Ministro, ahí ha habido movilizaciones en las últimas semanas, en los últimos días. Ayer fue otra convocada por la oposición venezolana. La intención era llegar pues a la Defensoría del Pueblo, pero hoy el escenario va a ser el mismo, tomando en cuenta el rechazo ante la represión de los cuerpos de seguridad. Lo decía ayer el gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles. Yo quiero presentar para usted lo que dijo y le tengo varias preguntas sobre ese tema. Convocamos a todos los venezolanos que hoy se movilizaron y los que no se movilizaron, que se movilicen mañana. A todos los millones de venezolanos en los mismos puntos, a la misma hora, frente al Plan Zamora, Plan Constitución. Parte de lo que decía ayer, uno de los argumentos de Enrique Capriles también era pues, la violación precisamente al derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos en nuestro país, tomando en cuenta en que absolutamente todos los accesos al centro de Caracas fueron cerrados ayer por la Guardia Nacional. Mira, el derecho a la manifestación no es un cheque en blanco para destruir propiedades públicas y propiedades privadas. Tampoco el derecho a manifestación es una patente de corso para generar violencia. Como tú bien lo has dicho, es el derecho a la manifestación, y yo le agrego pacífica, democrática y apegada a las normas democráticas y constitucionales, y eso es precisamente lo que no ha ocurrido. En el siguiente segmento yo voy a mostrar algunas fotos, ojalá que se puedan ver bien, porque esas manifestaciones han tenido muchas características, menos las de democráticas y las de pacíficas. Mira, esas manifestaciones de la oposición es parte de un movimiento insurreccional y es parte de un proceso en el cual Venezuela, nuestro país, ha sido agredida desde afuera y donde estas movilizaciones de la oposición juegan un papel fundamental en el marco de la desestabilización de nuestro país. Lo voy a repetir. Es un proceso insurreccional que se pone en marcha no por primera vez en este país y no por primera vez utilizando de manera muy hipócrita la consigna y el llamado a respetar el derecho a la manifestación. Aquí siempre se ha podido manifestar. Pero se generaliza, y siempre se ha podido manifestar para finalizar la idea. Se ha podido manifestar libremente. Ahora, ¿quién genera la violencia? ¿Y por qué se genera la violencia? Y yo te lo voy a aclarar en pocas palabras. Cuando sale la oposición a manifestar, siempre hay actos violentos. Siempre se ataca a la policía y a la Guardia Nacional. Ayer mataron a un Guardia Nacional. ¿Ustedes lo reportaron? En su noticiero, yo no lo pude ver porque estaba esperando el programa, no había audio. Ayer mataron a un Guardia Nacional en San Antonio de los Altos. ¿Dónde estaba este señor, que es un verdadero irresponsable, garantizando el orden en su estado? ¿Dónde están los cuerpos policiales adscritos a la gobernación garantizando la seguridad de los manifestantes y de la población? No tienen sistema de orden público, ministro. No, es la policía del la Policía Estado. Nacional y la Guardia, es la policía del Estado de la cual estoy hablando yo, que tiene una tremenda responsabilidad, no para incorporarse a los actos violentos, sino para impedir que los actos violentos ocurran. Entonces, ¿cómo muere un Guardia Nacional? ¿Y cómo mueren personas de esa manera tan miserable en esas manifestaciones pacíficas? Entonces ocurre lo siguiente: se presenta la violencia y la oposición dice que esa violencia es producto de infiltrados. Atrapan a los infiltrados, entre comillas, entonces lo elevan a la categoría de presos políticos. Ya no son infiltrados, son presos políticos. Y cuando comienzan a declarar y a establecer las relaciones de una manera muy clarita, quiénes son los responsables y financistas de esos actos vandálicos, entonces dice que son torturados. Y cuando no hay el menor rastro de tortura en contra de esos señores, bueno, dice que son grandes luchadores por la paz. Ellos tienen que definir muy claramente si van a utilizar la carta demagógica de los infiltrados o de los presos políticos, pero ambas no pueden ser. Y lo más peligroso es lo siguiente: ellos no pueden, la oposición me refiero, no pueden jugar
a caotizar el país. Es decir, un proceso abierto y grosero de subvertir el orden público y a su vez pretender gozar con todas las facultades y todos los derechos democráticos que le otorga la Constitución, las leyes, las normas y el Estado venezolano a las manifestaciones pacíficas. No pueden jugar ambos juegos Ahora a la bien, vez. ministro, Y ayer hubo una tremenda manifestación. ¿Usted cómo califica la actuación de la Guardia Nacional en estas manifestaciones? ¿Es correcta el uso excesivo de gas lacrimógeno, de perdigones? Ayer hubo un escenario que se repitió hace algunos días, la gente tuvo que lanzarse al río Guaire para resguardarse de los gases Ya lacrimógenos. tú estás calificando o estás descalificando. No, no Estás estoy diciendo que es generalizando ni excesivo. calificando. Estás diciendo que es Lo han excesivo. dicho los líderes de oposición Bueno, que ha pero sido tú me estás excesivo. haciendo una pregunta a mí y estás calificándola a la vez. Y creo que no se debe hacer así. Estás diciendo cómo es el uso excesivo de la autoridad. No es excesivo. Es un uso que está pegado a las normas y sobre todo a la necesidad de resguardar el orden público. Si tú me dices... Sin importar que haya personas allí de la tercera edad. Pero es que eso, haya- eso le tienes que preguntar tú a los organizadores de la manifestación. Yo no puedo llamar a una manifestación y lanzar a una gente a la calle y a su vez también a organizar grupos vandálicos que van a lanzar piedras, que van a quemar calles, que van a quemar instituciones públicas, que van a saquear incluso licorerías, donde no hay comida. Tú no puedes organizar a la gente para marchar y a su vez tener ese plan B para que esa gente la utilicen como carne de cañón. Eso ya ocurrió acá. En el año 2002, seguramente tú estabas muy joven, pero en el año 2002 fueron lanzados los opositores a una marcha donde los mismos opositores tenían unos francotiradores y se produjo aquella terrible confusión que fue aprovechada de una manera miserable por los medios de comunicación para hacer ver que era una matanza provocada por el gobierno bolivariano del comandante Chávez. La Pero verdad las se denuncias, restituyó. ministro, las denuncias que han hecho de Discúlpeme. civiles armados también no se debería investigar. Pero tú me estás preguntando sobre la Guardia Nacional y yo te estoy contestando que la Guardia Nacional ha actuado verdaderamente apegado a las normas. ¿Tú sabes cuándo actúa la Guardia Nacional? De una manera absolutamente desproporcionada. Cuando los que hoy hacen oposición y cometen esas arbitrariedades de convocar marchas supuestamente pacíficas para convertirlas en actos violentos, gobernaban este país. Aquí fueron por miles, no por uno ni por dos, por miles los que fueron asesinados, desaparecidos, torturados con pruebas, no así a la alegre, decir, están torturados para esperar que en los Estados Unidos, en Washington, la OEA diga, mire, todos están torturados, aquí no hay posibilidad de desarrollar la democracia, porque ese es lo otro, están creando las condiciones, el expediente para justificar con esas marchas y con esa violencia que aquí se violentan los derechos humanos. Y eso sí es verdaderamente criminal y miserable. ¿Por qué? Porque están promoviendo la intervención de un ente externo como la OEA, y nosotros sabemos la historia oscura de la OEA en nuestro país y sobre todo en América Latina. La OEA ha estado asociada a las peores tropelías que se han cometido en nuestros países en materia de golpe de Estado, en materia de intervención militar, en materia de guerras civiles provocadas por, y sobre todo auspiciadas y justificadas por la OEA. ¿Por qué Venezuela sigue eso, perteneciendo a este organismo entonces? eso es lo que está en discusión y en debate. El presidente Nicolás Maduro ha abierto un gran debate. Bueno, ¿vamos a seguir perteneciendo nosotros a la OEA o no? ¿Tiene algún sentido pertenecer a un organismo que nos acusa a nosotros de haber cometido un golpe de Estado y son los primeros en violentar las normas internas de su organismo para justificar la aplicación de sanciones que son absolutamente legales en contra de nuestro país? ¿Tiene algún sentido eso? Entonces lo que te digo yo, mira, esta oposición está absolutamente desacreditada para ejercer gobierno en este país, porque no puede ser que una fuerza política que esté al servicio como perros mansos, como poéticamente ellos mismos del exterior se han dado a autodefinirse como gobiernos dóciles y subordinados a la política norteamericana, así los han llamado, perros mansos, así mismo se comportan Ministro, hacia la OEA. Ahora, nosotros no tengo que podemos hacer una permitir pausa. eso. Sí, ya vamos a dar la pausa y permíteme terminar este comentario. Nosotros no podemos permitir eso, que a lo interno se cometan todo este tipo de infamias y de tropelías y de acciones en contra del orden público para justificar una intervención externa, es decir, ponerle en bandeja de plata a los que han causado tantos daños en nuestros países, es decir, tomar como aliados a los Estados Unidos, a la OEA, que son responsables de muchas cosas
terribles, infames, criminales contra nuestros países para que eso ocurra. Nosotros no vamos a permitir eso. Y aquí no ha habido realmente exceso en el uso de la Le reitero autoridad. la pregunta antes de irnos a la pausa, ministro. ministro. Se califica y se denuncia grupos violentos dentro de la oposición, pero por parte de la oposición se denuncian a civiles armados que supuestamente han estado agrediendo y disparando en contra de manifestantes. Le voy a preguntar si apoyaría una investigación con respecto a estos grupos también que se denuncian por parte de la oposición. Me lo contesta al regreso. Estamos conversando con el ministro Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Nos recuerda su cuenta en Twitter, ministro? @Jesús Farías PSV. Allí lo tiene. Y @primera página. Ya venimos. Mándeme Twitter bonito. 7 en punto de la mañana. Seguimos en conversación con el ministro Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior y además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le dejaba una pregunta en el aire porque ciertamente desde el Gobierno Nacional se han hecho denuncias de estos actos vandálicos de personas pues, que han generado violencia en marchas de la oposición. Pero también del otro lado de la acera, por parte de la oposición, pues se denuncia a civiles armados, presuntamente colectivos, y no hay que generalizar quizás, pero se ha denunciado esto. Incluso ayer uno de las personas fallecidas, la joven del estado Táchira, aparentemente abrió un video donde se ve un civil armado disparando, presuntamente vinculado al partido de gobierno. ¿Se apoyaría esta investigación también? Son puras presunciones. Nosotros estamos abiertos a investigar absolutamente todo. Estamos en el gobierno y somos los más interesados en que la verdad sea revelada de una manera absolutamente clara y se apliquen sanciones. Fíjate, somos nosotros como gobierno los que hemos sancionado a policías, en el caso de un policarabobo, pero una actuación en tiempo récord, cuando se demostró que fue ese policía el que disparó en contra de un manifestante. Yo te pregunto, ¿cuándo ocurrió eso? En el pasado. Es decir, y aquí están las imágenes, ojalá que las pudieran captar en lugar de enfocarme aquí. Aquí están las imágenes de los destrozos, de la violencia, de la alteración del orden público, de estas manifestaciones pacíficas a las cuales está llamando la oposición. Ahí está, destrozos. Hacen barricadas, incendian calles, incendian sedes, saquean sedes. Yo me pregunto, ¿esas son manifestaciones? Eso sí lo tenemos que investigar nosotros, porque ahí hay evidencia. Cada vez que se presente una evidencia, nosotros vamos a evaluar, porque nosotros sí pensamos que hay infiltrados en muchos sectores precisamente para generar caos y generar muerte. Ellos están buscando con sus manifestaciones caos y muerte, porque ese expediente tiene que ser consustanciado, y como no lo pueden hacer con verdades, lo hacen con mentiras. Aquí está, sigue enfocando aquí, no me enfoquen a mí. A mí lo fundamental es ver esto, cómo los angelitos de la oposición atacan a los supuestamente agresores, a los supuestamente violentos que son los cuerpos de seguridad, que se ponen ahí precisamente para impedir que los grupos de choque de la oposición entren a Caracas a crear los destrozos, que crean en Chacao, que crean en Baruta, que crean en Miranda, porque las autoridades de esos municipios y de esos estados no solamente lo permiten, sino que lo promueven. Son unos verdaderos hipócritas los que dicen que están promoviendo marchas pacíficas y nosotros ya conocemos los desenlaces. Eso de las bombas lacrimógenas son actos disuasivos. Antes le disparaban a los estudiantes y antes le disparaban a los protestantes. Y te lo digo yo tengo décadas militando en la izquierda, en el Partido Comunista. Nos reprimían. Y a los que vinieron antes de nosotros del Partido Comunista los desaparecían. O sea, lo que ha ocurrido no es represión. Por supuesto que no es represión. ¿Cómo hace represión? Si ocurren esto, mira, fíjate, aquí está un CDI o un barrio adentro, saqueado. Entonces viene la autoridad, un mercado ¿Esa saqueado. es de qué zona, ministro? ¿Ah? ¿Dónde ocurrió esto? Eso ocurrió en todo el país. Aquí hay saqueos que se produjeron en establecimientos privados. Aquí está la empresa. Eso ha aparecido ya. Yo no sé si ustedes lo han publicado acá. En estos no, por ley no, ni siquiera podemos decir la palabra saqueo. De Globovisión. Bueno, pero por ley pueden decir que hubo un destrozo de la propiedad privada, precisamente la propiedad privada que ellos supuestamente están defendiendo, pero para nada lo defienden. Entonces se puede hablar de un exceso. Nosotros estamos abiertos a toda la investigación. El defensor del pueblo, Tarek, está muy abocado a evaluar cada uno de los casos. Ahí se denunció que estos morochos, estos muchachos de Primera Justicia, habían sido supuestamente torturados. Bueno, no hay absolutamente ninguna prueba. Después se pusieron bravos porque salió
la versión del interrogatorio, pusieron sobre la mesa toda la información que se les solicitó a través de preguntas y donde asociaron a estos hechos vandálicos a altos personeros de la oposición. Ahora entonces bien, aquí hay una ministro, relación clara, te lo voy a relatar nuevamente. Usted en Hay una este relación contexto clara apoya lo que para- se dice que la oposición no puede pasar de ninguna manera al centro de Caracas. porque no garantizan manifestaciones pacíficas. De todas las manifestaciones que han hecho ellos desde que comenzó a gobernar la revolución. Pero ¿cómo saber Muy que no van a pocas ser han pacíficas sido si se han pedido el realmente paso al centro de Caracas? Bueno, precisamente porque las anteriores no han sido pacíficas. Aquí estamos viendo, mira, están destruyendo alcantarillas, están destruyendo postes. Eso es parte de una demostración pacífica. Ahí es donde viene la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana a impedir que este brote de violencia se prolongue y se disperse y se expanda, que es lo que realmente ellos quieren. ¿Qué quieren ellos? Ellos preferirían incendiar este país antes que permitir que gobierne un presidente que ha sido electo democráticamente. Yo me pregunto, ¿es una postura democrática? ¿Es una postura democrática aquí decir que se va a la calle? Pero están pasando pasen estas imágenes. Aquí traje 30 fotos. A mí me están preguntando si hay excesos de la Guardia Nacional y si se les puede permitir la manifestación pacífica, entre comillas, a la oposición en Caracas. Y aquí están las evidencias. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la oposición no solamente no garantiza, sino que no está interesada en manifestaciones pacíficas. Quieren ir a la Defensoría del Pueblo, ese es el pretexto de ir a Caracas. Ya la Defensoría del Pueblo se manifestó, estaré como presidente del Poder Ciudadano. No hay condiciones, ni facultades, ni sustento jurídico para nombrar a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia desde una Asamblea Nacional que está en desacato. Olvídense de eso, no tienen por qué ir a Caracas. No tienen por qué ir a Caracas. Uno de los petitorios en Táchira fue asesinada una muchacha. Así una es, muchacha de colectivos. y el video aparentemente muestra a civiles armados disparando. Aparentemente. Ahora, lo que sí está bien sustentado sobre los hechos es que la muchacha fue asesinada. Y también está en un video cómo le lanzaron una botella desde un edificio a una señora. A una manifestación del chavismo y casi matan a una señora. Entonces, aquí, ayer, no solamente hubo una marcha de la oposición, hubo una marcha gigantesca del chavismo, pero de las mejores que nosotros hemos hecho en los últimos años. Y no solamente por la gente que pudimos movilizar. Ahí están las imágenes, eso sí está bien, que lo nombran, ahí está, pero ese es otro canal. Imágenes gigantescas, una marcha que no solamente tenía cuantitativamente un saldo muy superior a la movilización de la oposición, sino que desde el punto de vista cualitativo superaba mucho la de la oposición. Mira, la marcha de la oposición es para promover la intervención de la OEA y de los gringos en nuestro país. Casualmente ayer... Pero eso no es generalizar, ministro, porque hay gente que protesta por muchas cosas. Hay gente que está protestando para pedir elecciones, hay gente que está protestando para pedir comida, para pedir abastecimiento. Ellos hacen eso y van de buena fe. Y está bien que haya una oposición en nuestro país. Pero los que dirigen y convocan esa oposición, ¿para qué los están convocando? Ellos dicen, hay que salir de Maduro. Entonces le ponen la expectativa de que mañana no va a gobernar Maduro. Entonces después viene la frustración. Sigue gobernando Maduro, número uno. Número dos, casualmente, tú sabes que las casualidades en política no existen. Así es. Pero ellos dicen casualmente, el Departamento de Estado, es decir, el gobierno norteamericano, emite ayer una comunicación donde dice que prácticamente aquí no hay Estado de Derecho, que hay una fractura del orden constitucional, que las manifestaciones están siendo reprimidas, como tú lo mencionaste ahora, que son palabras de ellos, de la manera más hipócrita. Lo dicen cuando la represión se da en contra de los cuerpos de seguridad y en contra de la ciudadanía. Entonces, ¿qué tienen que ver los Estados Unidos con nosotros? ¿Por qué no permiten que nosotros podamos resolver los problemas políticos y económicos internos de este país? Número uno. Número dos, ¿por qué la oposición sale a recurrir a los Estados Unidos a que vengan a intervenir aquí? ¿Cuándo los Estados Unidos han intervenido? Pero entonces la postura de la fiscal general, ministro, coincide con la de Estados Unidos, porque la fiscal general dijo que se había roto el hilo constitucional. Millones de desplazados. Intervienen en Irak, todavía no se ha resuelto el problema. Intervienen en Libia, un país fracturado, un país que ya está en proceso de desintegración. Intervienen en Afganistán y acaban de lanzar una bomba que es la mayor de las bombas no atómicas, o no nucleares, que se han inventado. Esa es la manera que quieren ellos para intervenir en nuestro país.
¿Por qué no resolvemos nosotros los problemas acá? Y después llaman a elecciones. No, que el problema son elecciones, y además generales. Es decir, que ellos son los que deciden cuál es la agenda electoral que debe tener nuestro país. Aquí no hay elecciones presidenciales, sino en el año 2018. Pero las regionales están en mora. Por supuesto, y se van a desarrollar. Ahora, si nosotros llevamos a cabo las elecciones ahora, ¿cuál sería después la respuesta? No hay partidos políticos legalizados a la oposición. Partido único, pues, el partido único que puede participar es el PSV. ¿Eso le gustaría a la oposición? Entonces, el CNE que quiere ordenar las condiciones para que haya una participación de todos los factores, entonces también es condenada, pero de la manera igualmente hipócrita, porque la palabra hipócrita atraviesa, ¿verdad?, cada una de las posturas y cada una de las conductas de la oposición. Dijeron que eso no servía. Ahora, ministro, que no rápidamente, podían porque me tengo que recoger ir a la otra firma, pausa. que Entonces, no era posible absolutamente recoger la firma. La posición de la fiscal general de la recogieron República coincide con Estados Unidos, entonces. Y ahora están esperando que efectivamente ellos puedan relegitimarse como partidos políticos, pero porque el CNE creó las condiciones para que eso pudiera ocurrir. Rápidamente tengo que irme a la pausa. ¿Quiere decir entonces que la fiscal general de la República estaría aliada con Estados Unidos, tomando en cuenta que ella dijo que se rompió el hilo constitucional? No, la fiscal emitió su opinión, que me imagino que no será una opinión generalizada, y no sé si ahora para la oposición la fiscal es una heroína después de haber sido atacada de la manera más brutal. Ella emitió su opinión. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Hay otros que tampoco están de acuerdo. Mira, juristas de enorme calidad y competencia profesional y académica como Germán Escarrá, Isaías Rodríguez, han dicho que son normas constitucionales que quizás hayan sido alteradas, pero quebrar el hilo constitucional es un golpe de Estado. Mira, aquí están ustedes transmitiendo, aquí hay manifestaciones, aquí actúan todos los poderes públicos, todos los que quieran actuar. El único poder público que no actúa en función de todas sus facultades que están establecidas en la ley es la Asamblea Nacional. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no tienen el menor interés de ponerse a derecho con lo que ha establecido el orden jurídico venezolano. Desincorporen a unos diputados y vuelvan a incorporar con la vía directiva. No pueden hacer eso. Eso se hace en 15 minutos. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque ellos están altamente interesados en proyectar al mundo una imagen que no es. ¿Cuál es la imagen? Bueno, que la Asamblea Nacional, que ha sido electa democráticamente, no puede funcionar porque no hay separación de poderes. Bien. Y eso impide que se desarrolle la norma democrática. Ellos perfectamente pueden reactivar todas sus facultades y ponerse a derecho, es decir, dejar atrás el desacato en el cual están. Pero no tienen interés en eso. Para ellos el cálculo es, a través de la perturbación y de la desestabilización, recurrir a organismos internacionales para que ocurra una intervención acá. Y nosotros no podemos permitir eso. Bien, me tengo que ir a la pausa, ministro, nuevamente. Al regreso, mi compañero Gabriel López le va a presentar a usted y, por supuesto, a todos nuestros televidentes la participación a través de @primerapágina. Ya venimos. 7:15 minutos, seguimos en nuestra conversación con el ministro Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Rápidamente, ministro, antes de pasar a la participación, pues la política nos arropa, pero hay otros temas también que conversar con usted. Se tenía previsto que comenzara la nueva subasta del DICOM luego de Semana Santa. ¿Se hizo? ¿Se está haciendo? ¿Se está llevando a cabo? Te voy a responder esto después que me des 30 segundos, para decirte que ayer, y finalizar el tema, se dieron dos manifestaciones que tenían un contenido, un carácter y un propósito radicalmente distintos, totalmente diferentes. Uno era la manifestación de la paz y de la convivencia, la del chavismo, no hubo ni siquiera un brote de violencia. Y la otra era una que irradiaba odio, y como te lo he dicho en varias oportunidades, y tú me has permitido desarrollar mis ideas, ha sido una manifestación con un carácter insurreccional, que genera odio y que genera destrozos. En el Valle, ayer hasta la madrugada estuvieron incendiando las calles. Personeros de la oposición, ni un solo muerto, ni un solo herido. Antes hacían eso y los masacraban. Número dos, una manifestación que tiene un contenido programático absolutamente distinto. Nosotros estamos por la soberanía, por el diálogo y sobre todo por garantizar que las conquistas de la revolución se sigan desarrollando para el pueblo. Los otros están a favor de una intervención, es decir, que son instrumentos al servicio de una política imperial, de un gran poder extranjero. Pueden decir lo que quieran, pero ahí están las evidencias. No es casualidad la extraordinaria coincidencia de lo que dicen los voceros de la Casa Blanca y de la ultraderecha
norteamericana y lo que desarrollan aquí como política los voceros de la oposición. En relación a lo que tú me decías, efectivamente el presidente Nicolás Maduro anunció en semanas anteriores el relanzamiento del DICOM y eso se está trabajando de una manera bien intensa para, bueno, cristalizar esa nueva fase del DICOM. El propósito fundamental es, número uno, cerrar el paso al mercado paralelo, a Dollar Today, que curiosamente y casualmente está subiendo y empezó a activarse precisamente cuando se comenzaron a desarrollar estas manifestaciones muy pacíficas de la oposición. Es decir, que el ataque político y el ataque mediático y el ataque internacional coincide con el proceso de avivar la guerra económica a la cual somos sometidos, en este caso a través del ataque a la moneda nacional, y lo otro, la necesidad de incrementar la oferta de divisas y la asignación cada vez más eficiente de estos recursos que están muy escasos. Nosotros tenemos que explicar a la gente, hemos perdido el 75% de las divisas que necesitaba este país para funcionar, con un nivel de importaciones muy alto y no es de ahora, eso viene desarrollándose de los años 70 y bueno, pronto el presidente va a anunciar esta nueva fase del DICOM que será un paso muy importante y va a demostrarle a la gente, es un país que garantiza la estabilidad, la convivencia desde el punto de vista ciudadano y política y a su vez también se aboca a sus tareas de gobernar para garantizarle al pueblo la satisfacción de sus necesidades en la medida de las posibilidades que son bien restringidas en este momento por esta situación tan difícil que estamos viviendo. Ministro, Gabriel López ya está listo para presentarle la participación de nuestra audiencia a través de @primera página. Ministro Faría, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a iniciar de inmediato el recorrido por los comentarios de la audiencia. Una cuenta que se identifica como @tráfico Puerto Ordaz le pregunta, ministro, ¿por qué no se hace a diario un despliegue de tantos militares para evitar tanta delincuencia? Exactamente, estamos luchando también contra la delincuencia. Es un problema de carácter estructural y creo que hemos logrado avances muy importantes. Por cierto, cuando avanzamos allí, sale de nuevo por parte de la oposición de manera muy hipócrita, jamás han tenido nada que ver con los sectores populares, por supuestos atropellos a los derechos humanos en los sectores populares. Nada de eso ha ocurrido, ni una sola prueba tienen de que eso haya ocurrido. Sin embargo, ellos se van con ese argumento. En todo caso, los organismos de seguridad pública están para garantizar la seguridad del pueblo, pero también para garantizar que no se produzcan brotes de violencia a través de la participación de fuerzas políticas que están muy interesadas en cautizar el país. Seguimos revisando, son muchos comentarios. Ministro, Carlos Barrientos le pregunta, ministro, ¿por qué la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana actúan desproporcionadamente contra los manifestantes y contra los que roban comercios no actuaron y estaban cerca? Mira, no hay evidencia que estén cerca, todo lo contrario, incendiaron hasta una casa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer se causaron también varios destrozos y yo me pregunto, si estas personas están tan interesadas en tener una respuesta al respecto, ¿por qué no acuden al gobernador de Miranda? En el estado de Miranda es donde se han producido la mayor cantidad de destrozos y esos destrozos son responsabilidad en parte de ese gobernador. ¿Por qué? Porque los organismos de seguridad actúan de una manera complaciente y cómplice, porque están ahí incluso a veces para proteger a los violentos. Ahora, cuando nosotros agarramos a estos delincuentes, a estos saqueadores, a estos promotores de la violencia en el país, entonces salen los opositores, a ellos, a los opositores que le debían dirigir esa pregunta, salen estos opositores y los protegen con el manto, bastante desgastado por cierto, de los perseguidos políticos. No son ni perseguidos políticos ni presos políticos, son delincuentes que van a estar presos el tiempo que establezcan las sanciones, así como están presos los que ya están en la cárcel por los hechos delictivos que ocurrieron hace algunos años y donde Leopoldo López tuvo una tremenda responsabilidad y está allí, por cierto, bien preso que está. A propósito de eso que usted escribe, ministro, el señor Alfredo Conde le pregunta lo siguiente, si Capriles es culpable por la muerte del Guardia Nacional Bolivariano anoche, ¿no lo es también Jorge Rodríguez y Vielma Mora por la muerte del joven de San Bernardino y la joven en el Táchira? Mira, realmente esa pregunta no tiene absolutamente ninguna lógica. ¿Quién está promoviendo las manifestaciones violentas?
no es el señor Capriles, que ahora está desesperado porque está inhabilitado por 15 años, inhabilitado por haber hecho uso irracional, grotesco y de latrocinio en contra del presupuesto público, dinero que no son de ellos, para financiar partidos políticos. Entonces está inhabilitado. Por esa desesperación se une ahora de una manera violenta a este esfuerzo por subvertir el orden público. Entonces no pueden tener las mismas responsabilidades. Cuando nosotros actuamos y actuamos con responsabilidad e impedimos que se despliegue y que se explaye la violencia, bueno, entonces nos atacan de que hay un uso desproporcionado de la fuerza pública. De tal manera que es una doble moral ahí que se utiliza, pero de una manera bien perversa. Nos queda tiempo solamente para un tuit más, ministro, y este lo escribe el señor Roque Castillo, y con este tuit resumimos, por cierto, la misma inquietud que nos han hecho llegar muchos televidentes. El señor Roque Castillo le pregunta, ministro, ¿usted se identifica con esta foto del partido al cual usted pertenece? La foto hace referencia a un tuit que escribió la cuenta oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde la leyenda de la foto dice: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al Guaire lo que es del Guaire, mostrando a las personas que ayer tuvieron que ir hasta el río Guaire huyendo de las bombas lacrimógenas de cuerpos de seguridad. ¿Usted está de acuerdo con esta fotografía? ¿Tú verificaste que eso haya sido publicado en la página nuestra? Sí, está publicado en la cuenta Twitter. Y que sí, sea una foto oficial y no sea puesto por cualquier persona. Si me lo permite, ministro, le informo que sí, efectivamente. Okay, yo te estoy preguntando si tú lo verificaste. Sí, lo publicó la cuenta oficial de Twitter del partido. Lo que nosotros estamos promoviendo y desarrollando es lo siguiente: una política para consolidar la independencia de nuestro país. La marcha de ayer fue un gran apoyo y un gran respaldo que obtuvo el presidente Nicolás Maduro de millones y millones de personas que participaron en dos gigantescas marchas que atravesaron la ciudad de Caracas y que se ramificaron por diferentes parroquias del país y que fueron atacadas en algunos casos por opositores muy pacíficos. Una marcha que consolida el rumbo de independencia nacional, es decir, de rechazar los agravios, los ataques y las agresiones del Departamento de Estado, del imperialismo norteamericano, ese que le sirven de tabla de salvación a la oposición. ¿Tú sabes por qué la oposición va a marchar hoy? Eso lo dijeron ayer. Porque va a repetir la marcha, porque ayer salieron raspados. Ellos dijeron que después del 19 todo iba a cambiar, que después del 19 se iniciaba una nueva fase de la vida política del país, que después del 19 el gobierno prácticamente iba de salida. ¿Y qué tenemos hoy, 20 de abril? Un gobierno al frente del cual está Nicolás Maduro mucho más sólido que ayer, después de una gran manifestación, el curso de independencia y soberanía del país que nosotros defendemos, que el único que puede garantizar en este país somos nosotros. Y después vendrán otros a decir, bueno, ¿y con qué se come eso? ¿Y para qué sirve la soberanía? Yo les voy a decir, sin la soberanía es imposible pensar en una política nacional que garantice el desarrollo del país y que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de la población y sobre todo que esté en capacidad de superar los graves estragos que está ocasionando una crisis, ministro, que no se soluciona con elecciones, que no se soluciona con cambio de gobierno. El cambio, para finalizar la idea, el cambio que están promoviendo de la oposición, efectivamente es un cambio, pero un cambio hacia el pasado, un cambio que restituiría la historia terrible, criminal de los años 90, donde las políticas del Fondo Monetario Internacional, que ya están establecidas dentro del programa de la MUD, y no de ahora, sino de las campañas anteriores, generan verdaderas represiones, como lo tuvimos nosotros. Por miles se contaron los muertos en este país cuando salieron a protestar en contra de las medidas de hambre. Ministro, tengo que despedir, pero le quiero reiterar la pregunta de mi compañero Gabriel López. ¿Usted está de acuerdo con esta fotografía que se publicó en la cuenta oficial del partido? No, ya yo contesté lo que iba a contestar. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido de gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene esta visión, una visión de independencia y una visión que resalta la dignidad del pueblo. Y por supuesto, si alguien se siente agraviado con eso... ¿Del pueblo chavista o del pueblo venezolano? Del pueblo. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el principal partido de este país, es el que gobierna. No gobierna el chavismo, gobierna a todos, quieran o no, los de la oposición. Gobierna a todo el país, lo gobierna con dignidad, afuera y adentro. Y no nos vamos a nosotros a doblegar, no nos vamos a arrastrar nosotros a ningún poder imperial. Y si tú me dices que si yo comparto lo que dice esa foto, no la comparto. Por supuesto que no la comparto, mi posición personal no la comparto,
lo que nosotros tenemos como política es eso que le hemos dicho. Y yo creo que no está bien, dentro de tantos Twitter y tantas cosas que llegan acá, que se ponga algo que todos sabemos que no se corresponde con la naturaleza y con la concepción de un gobierno socialista. Me parece que pudieron haber tomado cualquier otro, y no me molesto, sino que sencillamente tómelo como una crítica, tómelo como una... Claro, pero son comentarios que llegan de los televidentes, por eso no supuesto, lo controlamos pero ahí nosotros, deben haber ministro. cientos de comentarios, y poner eso, verdaderamente ahí perdemos el tiempo. Este es un país que ha sido gobernado por 17 años por una fuerza política que precisamente ha rescatado la dignidad y que ha elevado la autoestima, ha puesto el tema social en el centro del debate y que por primera vez le ha abierto espacios a la población para que participen en el desarrollo de nuestro país. Por primera vez, eso está en la Constitución, que por la que supuestamente ahora lucha a la misma oposición. De tal manera que no veo absolutamente ningún sentido por el cual hayan mencionado eso. Quizás hubiéramos utilizado estos últimos minutos de una manera mucho más constructiva con otro Twitter, a pesar de que no haya sido coincidente con las posiciones del PSV o Bueno, ministro, del gobierno. le reitero que esos son los tuits que escribe la gente, No, está bien, y la yo voz no de la dudo gente hay que eso, sacarla, pero es incluso porque el gobierno promueve hay que la voz del pueblo es la voz de Dios, así que quienes eso fue lo que intentamos hacer. Hay quienes Tenemos que seleccionan. despedir, Yo ministro. no estoy criticando de que lo escriban, sino de la forma como lo seleccionan. Muchísimas gracias al ministro Jesús Faría por acompañarnos, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. 7:29, al regreso mucho más de Primera Página, ya venimos.